Entonces, la guía de estudio es una referencia para ustedes. Yo siempre les he dicho, hagan la guía de estudio, ¿verdad? Hagan la tarea. Si es posible, vayan mucho más allá. Traten de resolver todos los ejercicios de Bagnes. Yo siempre estoy en disposición para cuando ustedes quieran consultar, quieran preguntar, pues yo con todo gusto los voy a orientar en lo que sea posible. De hecho, también, si ustedes gustan, ¿verdad? Pueden ustedes publicar las dudas que tengan en el chat grupal. Las dudas que tengan ustedes les puede servir a los demás. Entonces pueden hacerlas y repito, yo con todo gusto mi obligación, mi deber es ayudarlos a ustedes a entender lo que estamos discutiendo, ¿verdad? Entonces estoy abierto, muchachos, a que pregunten todo lo que ustedes desean. Hasta el momento, pues realmente solo una de su compañera y un compañero de ustedes son los que han preguntado. Después, permítanme. ¿Qué pasó? Es que ayer actualicé a Windows 11 y no me gustó y volví a regresar a Windows 10 y no me fijé que... Ah, no, cheque, está todo bien. Oh, no. ¿Qué pasó? Se borró todo. Creo que se me borraron todos los apuntes, muchachos. Vamos a ver. Bueno, eso no importa. Bueno, sí. Ah, no. ¿Qué pasó? Eh, Cambió un poco la presentación. Solo déjenme verificar qué ha pasado. No, creo que solo fue que cambió un poco la presentación, que hay que cargar ahora. Ah, hay que cargarlos ahora es. Entonces, nos habíamos quedado en esto, ¿verdad? Estábamos trabajando en problemas. Vamos a seguir trabajando en más problemas el día de hoy. Y me gusta más, permítanme, jóvenes, permítanme. Me gusta más cuando existe la entrada de líneas. Solo déjenme ver si puedo configurar esto en forma rápida. Ya no me acuerdo cómo que configuré. A que se miren líneas Creo que es en vista, Lick. en vista. Al, Ah, al lado de permítame. dibujo, creo. Tiene razón, es en vista. Aquí, muchas gracias. No suelo utilizar mucho Windows solo para dar las clases, les comento, ¿verdad? Solo cuando doy clases por el OneNote que utilizo Windows. Por lo general, sí, todo lo hago en Linux, todo lo tengo en Linux. Que de hecho, OneNote es muy buena aplicación, me gusta mucho. Y la tengo en Linux, pero como es de Windows, allá se me traba, si no la utilizara allá. Pero allá también en Linux no me funciona tan bien el lápiz, el Pen Stylus, como me funciona en Windows, porque, bueno, estos hardware son optimizados, ¿verdad? El software es optimizado. Lógicamente, al hardware la compañía le pide, me imagino yo, a Microsoft que le optimice tal cosa, mientras que en Linux ellos tienen que hacer a ciegas y descubrir, ¿verdad?, cómo es el funcionamiento del hardware y hacen todo el software. Entonces, bueno, seguimos con esto. Entonces, nos habíamos quedado, estábamos hablando de algunos ejercicios, ¿verdad? Estábamos hablando de ejercicios. Vamos a resolver un ejercicio más y después nos vamos a pasar a ver la última parte de esto, lo que tiene que ver con trabajo y energía. De hecho, energía electrostática, hay un capítulo entero para eso, pero nosotros podemos comenzar hablando algo sobre energía. Entonces, y vamos a ver, en la guía, me fijé, ¿verdad? Hay ejercicios también de electrostática, de energía electrostática que vamos a trabajar con ellos. Entonces, les dejé un montón de ejercicios, pero este ejercicio 5.17 creo que no se los dejé. Pero les dejé ejercicios que lógicamente no hemos trabajado en clase. Los que hemos trabajado en clase, esos ya están resueltos, ¿verdad? Los que no hemos trabajado en clase, esos son los que les dejé y este recuerdo el día de ayer que no se los dejé. De hecho, lo dejé para que lo discutiéramos el día de hoy. No está largo, de hecho está fácil, ¿verdad? Justamente lo dejé porque está fácil para discutirlo en forma rápida. Entonces lo leo. Existe carga distribuida con densidad superficial sigma constante sobre un círculo de radio A que descansa en el plano XY con centro en el origen. Demostrar que el potencial en un punto sobre el eje Z está dado con esa expresión. Ya sabemos a dónde tenemos que llegar. ¿Estamos de acuerdo? Verificar que esto se da. Verificar que esto da 3.15. 3.15, acuérdense que el capítulo 3 es el capítulo del campo eléctrico. El campo eléctrico para un disco con carga uniforme también ya lo hemos encontrado, ¿verdad? Ahí tienen el resultado, lo vamos a buscar y vamos a verificar que efectivamente da el mismo campo. Verificar que da 3.15. ¿Qué ocurre con phi a medida que A se vuelve muy grande? Que se vuelva muy grande, si ustedes recuerdan, lo hicimos así, hicimos el plano.
¿sí? Creo que lo hicimos así, ¿verdad? En un disco y después lo hicimos muy grande cuando A tendía a infinito y lo que reproducimos fue el plano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa cuando A se vuelve muy grande? Tenemos el plano. Entonces, me está pidiendo que averigüe quién es phi cuando yo tenga el plano. En cualquier punto, ¿verdad? En cualquier punto sobre el eje de la Z. Entonces, y después me pregunta, ¿cuál es el menor valor de Z para cual el potencial producido por este círculo puede calcularse como si se debiera a una carga puntual sin incurrir a un error mayor del 1%? Esa última parte me comí la mitad de todo el párrafo, ¿no? Pero creo que se entiende bien. ¿Sí? ¿Cuál debe de ser el valor de Z para el cual el potencial producido por este círculo puede calcularse como si se debiera a una carga puntual sin incurrir en un error mayor del 1%? Entonces, vamos a responder estos ejercicios. Yo digo que está relativamente fácil, pero no sé en realidad qué tan largo o qué tan fácil está el problema. Entonces, vamos a hacer esto. Vale, la línea está un poco gruesa. Bueno, no importa. Creo que la puedo reducir aquí. Sí, déjenme reduzco esto, solo reduzco esto, muchachos. Entonces, voy a hacer la representación. Tengo un disco y el disco está en el plano XY. ¿Sí? Está en el plano XY. Tengo el disco y ese disco tiene densidad de carga superficial constante. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la densidad de carga de esto es sigma y eso es un valor constante. ¿Sí? Entonces, me interesa calcular quién es el potencial en un punto a una distancia z, exactamente, ¿verdad? Arriba del centro del disco. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues ya sabemos que eso, ¿verdad? Como es el potencial, me estás viendo el potencial en un solo punto, no voy a recurrir al campo eléctrico porque al final eso es lo que me está pidiendo, que verifique quién es el campo eléctrico, ¿sí? Entonces vamos a recurrir a expresar las integrales y ya sabemos que para encontrar, ¿verdad? El campo eléctrico, el procedimiento es el mismo. Identificar quiénes son los vectores de campo, quién es el vector que me apunta a la carga y construir mi vector relativo y después construir la integral, ¿verdad? Que me determine el potencial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la geometría de este problema, de cómo está distribuida la carga, es una geometría que se acerca más a una representación cilíndrica, ¿verdad? Cilíndrica o incluso la esférica, ahí ustedes pueden utilizar coordenadas esféricas ahí y al final, como estamos en el plano XY, es prácticamente lo mismo que utilizar coordenadas cilíndricas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, identifiquemos quién es este vector R', ¿verdad? Eso sería ρ, porque ρ va a ir cambiando de 0 hasta el valor A, ¿verdad? Es un radio A, ρ unitario. ¿Recordarán? Y R, el punto de campo es Z en Z unitario. Por lo tanto, el vector relativo va a ser R primado, esto es Z, Z unitario, menos ρ unitario. Entonces, lo que necesitamos es la magnitud de eso. La magnitud de eso no es complicado encontrarla, ¿verdad? Esto es igual a esa expresión elevada a la 1 medio. Entonces, ¿quién es la densidad? ¿Quién es esa pequeña carga que yo tengo ahí localizada? Eso depende de la densidad de carga por el diferencial de área. ¿Estamos de acuerdo? Por el diferencial de área. La magnitud. La magnitud. Ah, pero resulta ser que el diferencial de área, ahí creo que ustedes lo tienen bien. Ya lo hemos visto varias veces, ¿sí? ¿Quién es ese diferencial de área? Va a ser ρ, d de ρ por d de phi. ¿Estamos de acuerdo? Lo hemos visto varias veces. Entonces, ese sería el diferencial de Q. Entonces, vamos a resolver esa integral, ¿verdad? La integral relacionada a eso. Entonces, el potencial en aquella distancia de arriba va a ser 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Va a ser una área, ¿verdad? Vamos a integrar sobre una área. Entonces, va a ser una integral doble. Una integral doble. El diferencial de carga, es decir, esta expresión de ρ, de phi, entre la magnitud del vector relativo es esta. ¿Sí? ¿Desde a dónde voy a integrar? Pues ρ lo voy a integrar de 0 a A y phi de 0 a 2pi. ¿Preguntas, muchachos? ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Se va entendiendo? Muy bien, muchas gracias. Entonces, resulta que yo puedo ver que la integral que tiene que ver con phi se puede resolver sin ninguna dificultad, ¿cierto? Se puede resolver sin ninguna dificultad.
¿Por qué? Porque no tengo términos que están expresados con respecto a phi. La integral de phi me queda 2pi. 2pi entre 4pi, eso es igual a 1 entre 2 epsilon sub 0. Entonces, la integral que me interesa a mí resolver es esta. ¿Sí? Y esa integral creo que fue la que discutimos ayer, ¿o no? Creo que no, ¿verdad? Porque aquí está acompañando un ρ. Entonces, déjenme utilizar Wolfram Alpha y la resolvemos en forma rápida para no estar abriendo el campus. Creo que me sale más fácil, ¿verdad? Y ver si la tenemos esa integral allá en las formulitas. Me sale más fácil, pues, escribirla en Wolfram Alpha, ¿verdad? Es integral. Venimos. ¿Quién es la integral que yo quiero? Pues x d de x. Bien, podría haber escrito ρ, pero creo que es más difícil escribir ρ, ¿verdad? X d de x. Y abajo era una constante, que en este caso es z. Z al cuadrado. Z al cuadrado más x al cuadrado. X al cuadrado, ¿cierto? ¿Verdad? Todo esto elevado a un medio. Entonces vengo y resulta ser que el resultado de eso, ¿qué pasó? Ah, te estaba acostando. El resultado de eso es esta expresión, ¿sí? Es un radical, ¿sí? De hecho, esa integral no me acuerdo haberla resuelto antes, ¿verdad? No nos equivocamos. Sí, está bien. Entonces es un radical donde me va a quedar ρ al cuadrado más z al cuadrado. Esa sería toda la integral. Entonces vengo, ¿verdad? Permítanme. Esa integral sería 1 sobre 2 epsilon sub 0 por la raíz cuadrada de z al cuadrado más ρ al cuadrado. ¿Perdón? ¿Sí escucho? No sé, pero no sé si estoy mal, pero creo que se comió un ρ o no. Me comí un ρ, déjeme ver. Del vector, No, porque en lugar de ρ le estoy poniendo x, ¿verdad? X d de x, mire. X d de x en el numerador y en el denominador z cuadrado más x al cuadrado. pero al momento de sustituir quedaría... Es que la diferencial de carga es sigma por ρ de phi. Sí. Pero si usted mira en el vector es z menos phi. B Ah, no, menos. no, no. Es que recuerde que el potencial no es un campo vectorial, es un campo escalar. El potencial es esto, es esto. La voy a escribir en términos de la carga. El potencial es la carga, ¿sí? A la Sí, distancia sí. donde usted está localizando la carga, al punto. Ya, Entonces, hoy sí, sí, este es el potencial. sí, hoy No, sí. pero muy bien, está bien la pregunta. Si usted tiene dudas, siempre que tengan dudas, pregunten, ¿verdad? Repito, mi labor es esa. Y de hecho, a veces yo pues cometo pequeños errores, se dan pequeños deslices ahí, que si ustedes los logran diferenciar, pues me ahorran tiempo, ¿verdad? Y los podemos corregir ahí. Entonces, es eso. Entonces, hoy sí, ¿verdad? Vamos bien. Entonces, y esa era la integral que me quedaba. Entonces, ¿quién es eso? Eso sería 1 sobre 2 epsilon sub 0. Me quedaría raíz cuadrada de z cuadrado más a cuadrado, ¿verdad? Menos raíz cuadrada de z cuadrado. De hecho, la ventaja de esto es que sabemos quién es la solución. El problema me dice a dónde tengo que llegar. ¿Eso quién es? Eso era raíz cuadrada de z cuadrado más a cuadrado. Y ahí puedo ver que hay un valor absoluto de z, ¿cierto? Entonces, de hecho, eso era lo que tenía que demostrar, ¿verdad? Ah, lo que sí me comí aquí fue el sigma. ¿Verdad? El sigma, ese sigma sí me lo había comido, no lo había sacado. ¿Sí? Lo iba a sacar como, perdón, aquí abajo. Lo iba a sacar como factor común y ahí sí me lo comí. Ese sí me lo comí, me disculpo. Sigma, sigma, sigma. Entonces, por todo lo demás lo tenemos bien. Esta es la respuesta que me pide el autor que compruebe. ¿Sí? Esta es la respuesta que me está pidiendo el autor que compruebe. Entonces, ¿qué más me pide? Me pide que verifique que me dé el resultado en 3.15. Ese resultado en 3.15 es el de un círculo. Y si ustedes recuerdan, lo miramos cómo era el campo eléctrico en un círculo cuando encontrábamos el campo eléctrico, ¿verdad? A un punto Z. ¿Estamos de acuerdo? Cuando encontrábamos un punto Z. Creo que lo hicimos. Si ustedes tienen sus notas y me lo pueden dar resultado, mejor. Si no, ya lo voy a buscar. Entonces, ¿quién es el campo eléctrico? El campo eléctrico sabemos que eso va a ser negativo el gradiente de sigma. ¿Estamos de acuerdo? Este gradiente es con respecto a las coordenadas del punto campo. ¿Sí? Al punto campo. Resulta ser que aquí nosotros ya estamos en el punto X0 y Y0. Es el mismo problema que estamos trabajando anteriormente. Pero
pero es fácil de identificarlo que por la simetría que tiene el problema, ¿verdad? Por la simetría que tiene el problema, el campo eléctrico producido en ese punto únicamente me va a dar componente a lo largo de Z. Permítanme, tengo que arreglar el tamaño de todas estas. El campo eléctrico que me va a dar esa es a lo largo de Z. ¿Por qué? Porque resulta ser que este pedacito que fue el que nosotros trabajamos, me va a producir un campo eléctrico en esta dirección. ¿Estamos de acuerdo? Me produce un campo eléctrico en esta dirección. Agarro un pedazo de campo, agarro un pedazo de carga simétrico que está a la misma distancia, que tenga la misma cantidad de carga, me va a producir un campo eléctrico en esta otra dirección y las componentes en X y Y se me cancelan y el campo eléctrico total me queda en dirección de la Z. Eso ya lo sabemos, ya lo habíamos resuelto anteriormente. ¿Sí? Entonces, resulta ser que si yo hago las derivadas, ¿verdad? Y me da 0, es porque esto es 0. Es pura casualidad que en el problema, el campo eléctrico tenga únicamente dirección en Z. Es pura casualidad. Si yo saco la derivada, ¿verdad? Con respecto a X y con respecto a Y, yo ya sé que me va a dar 0 porque aquí no tengo dependencia de X y Y. Y que me dé 0 es pura casualidad. Repito, porque nosotros ya sabemos por qué da 0 el campo eléctrico en la componente en X y la componente en Y. No sé si me doy a explicar bien, jóvenes. ¿Me doy a entender bien? ¿O no? ¿O no? Muchachos, solo verifíquenme. Me Sí se equivoqué. entiende. Muy bien, muchas gracias. Entonces, tiene solo componente en Z, ¿verdad? Tiene componente en Z. ¿Y quién va a ser el campo eléctrico en ese punto? La componente en Z va a ser la derivada con respecto a Z. Bueno, entonces, derivemos con respecto a Z eso. Eso es relativamente sencillo. Derivar es mucho más sencillo que integrar, ¿verdad? 1/2 por la derivada interna, 2z. Y en el denominador me quedaría z cuadrado más a cuadrado, esto a la 1/2, ¿cierto? Recordarán ustedes quién es la derivada del valor absoluto. ¿Recuerdan ustedes quién es la derivada del valor absoluto? Bueno, voy a calcular toda la derivada, ¿verdad? Entonces, ¿quién es la derivada de eso? Es 1/2 por la derivada interna, 2z. Y en el denominador me quedaría z al cuadrado, raíz cuadrada de eso. ¿Y quién es la derivada de eso? Eso es igual a tener z, valor absoluto de z. ¿Cierto? ¿Todos de acuerdo con eso, muchachos? ¿Verdad? 1/2. Le resto negativo 1/2, está bien. Entonces, sí. Entonces, menos z, valor absoluto de z. Entonces, ya tengo quién es la derivada. ¿Sí? Ya tengo quién es la derivada de eso. Entonces, si ustedes recuerdan, el campo eléctrico, eso es igual a tener sigma. Lo podemos escribir en términos de la carga total, si lo desean también. No hay ningún problema. Puedo sacar factor común el z, ¿verdad? Eso me quedaría 1 z cuadrado más a cuadrado menos 1 sobre valor absoluto de z. ¿Sí? Y creo que el campo eléctrico para un círculo lo habíamos calculado, solo déjenme verlo. Lo teníamos en las primeras hojas, cuando estábamos viendo campo eléctrico. Vamos a ver coordenadas. Sí, da eso, Lick. Eso da. Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por no hacerme desperdiciar el tiempo buscando eso. ¿Ves? Perdón. Estoy en... Sí. Entonces, cheque, vamos bien, ¿verdad? Y esto fue ayer. ¿Qué pasó? ¿Y el nuevo archivo a dónde me lo abrió? Dios mío, permítanme. ¿Dónde me abrió el nuevo archivo, muchachos? El archivo con el cual estaba trabajando ahorita. Solo déjenme ver. Pues lo tengo acá. Déjenme ver si fue aquí que lo abrí. No. Dios mío.
Vamos a ver, ¿será que lo coloqué al final? No. ¿A dónde demonios metí ese archivo? ¿Alguien se fijó de dónde lo saqué ese archivo? ¿A dónde fue que se creó el archivo? ¿O fue que se movió? Déjenme buscarlo de forma rápida para no... Ah, este es el resultado, ¿verdad? Aquí estamos. Entonces fue el segundo archivo. Cheque. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya encontramos y ya su compañero pues ya verificó, constató de que efectivamente este es el campo eléctrico. ¿Qué era lo otro que me pedía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si A se vuelve muy grande? A se vuelve muy grande, que es la otra parte que me está pidiendo el ejercicio. ¿Qué pasa cuando A se hace muy grande? ¿Se acuerdan que ese problema también lo resolvimos? Si A es muy grande, volvemos al plano infinito. ¿Estamos de acuerdo? Cuando A es muy grande, es el plano infinito, ¿sí? El plano infinito. ¿Y qué pasa con el plano infinito? Entonces, si A es muy grande, A se come a Z, ¿verdad? Porque Z es una cantidad finita. Y lo que tengo yo ahí es, recordarán ustedes, si A es muy grande, se come a Z. Bueno, voy a escribirlo de la siguiente forma porque pareciera que lo voy a escribir de la siguiente forma porque pareciera que eso va a ser cero el campo, pero no es así. Voy a escribirlo así. Voy a multiplicar el z adentro. ¿Sí? Voy a multiplicar el z adentro y tengo z, valor absoluto es z. ¿Verdad? Si A es muy grande, es el plano infinito y esto tiende a cero porque esto A se come a z, esto queda infinito en el denominador. Y infinito, raíz cuadrada y un número muy grande sigue siendo muy grande. Y un número pequeño entre un número muy grande sigue comiéndoselo, ¿verdad? El número muy grande, de tal manera que esto tiende a ser cero. ¿Estamos de acuerdo? La división tiende a ser cero. Entonces, ¿quién es entonces el campo eléctrico? Lo único que hay un signo menos que no me gusta. Hay un signo menos que me salió ahí que no me gusta. Porque el campo eléctrico en el punto de arriba, habíamos dicho que si la densidad de carga es positiva, el campo eléctrico va para arriba. Entonces, ¿cuál es el signo que no he tomado en cuenta? No sé si es este, el signo menos, ¿verdad? Vamos a ver, solo déjenme ver. Hay un signo menos que no he tomado en cuenta ahí cuando he calculado la derivada. La derivada sigma 2 sí, este signo menos me lo había comido. Este signo menos. ¿Estamos de acuerdo? Este signo menos, entonces me da positivo. Y ese es exactamente el campo eléctrico que nosotros encontramos, ¿verdad? Tanto para utilizando la ley de Gauss, ¿sí? Arriba, ¿verdad? Si sigma es positivo, el campo eléctrico en la parte de arriba va hacia arriba. Y es una constante, es decir, esto es 1. Si Z es positivo, eso me da 1. Si Z es negativo, me estoy ubicando abajo, este resultado es negativo y sabemos que el campo eléctrico va para abajo. Entonces, lo hicimos de dos formas, lo hicimos exactamente así en la clase anterior, ¿verdad? Calculando aquí en el campo eléctrico, pues tomando el límite cuando A era infinito y lo hicimos después por Gauss. Entonces, eso. Hay un último inciso que me está pidiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Por aquí está, perdón. ¿Cuál debe ser el valor de Z para cual ese círculo, ¿sí? Ese círculo pueda calcularse como si fuera una carga puntual sin incurrir en un error mayor del 1%, ¿sí? Entonces, recordarán ustedes, solo voy a hacer el bosquejo aquí al final. Parece que salió un poco largo el ejercicio, pensé que era más corto. Sí, yo ya sé cómo es el potencial eléctrico en un punto Z, ya lo calculamos nosotros ahorita. ¿Estamos de acuerdo? Lo calculamos. Ya sabemos quién es ese potencial. ¿Quién es el potencial para el círculo? Lo voy a denotar así. En esa distancia Z es este valor que tengo allá. Sigma 2 epsilon sub 0. Solo déjenme copiarlo nuevamente. 2 epsilon sub 0. Raíz cuadrada de Z cuadrado más A cuadrado. Raíz cuadrada de Z cuadrado más A cuadrado menos valor absoluto de Z. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el potencial. Ya lo calculamos. Nosotros sabemos, por ejemplo, que una carga puntual. ¿Quién es el potencial de una carga puntual, jóvenes, a una distancia Z? ¿Alguien me puede recordar? ¿El potencial de una carga puntual? ¿Alguien lo recuerda?
es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, la carga por la distancia que lo separa. En este caso, esa distancia que lo separa es z, ¿cierto? Este es el potencial para una carga puntual a una distancia z, ¿verdad? Una carga Q. Entonces, vamos a escribir ese potencial en términos de la misma carga Q. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en lugar de tener el disco, que la carga está distribuida en todo el disco, yo lo tuviera como si estuviera hablando de una sola carga puntual? Entonces, ¿cuál es la distancia z? ¿A qué distancia z yo puedo, ¿verdad?, utilizar este resultado en lugar del círculo? Porque observen que el resultado del círculo es un poco más complicado de hacer las sustituciones, ¿verdad? Entonces, ¿en qué distancia z? ¿Qué distancia z yo lo tengo que colocar de tal manera que yo pueda utilizar este resultado sin incurrir a un error mayor del 1%, ¿verdad? A un error mayor del 1%. Entonces, ustedes dirán, ah, no, eso me suena muy parecido, eso es lo que yo hago comúnmente en las prácticas de laboratorio, ¿verdad? Encontrar errores relativos de una cantidad en función de un valor exacto que yo ya conozco. Exactamente lo mismo vamos a hacer ahorita, vamos a recurrir a eso. Lo único que recordarán ustedes, la carga es la carga total, como la densidad es constante, sería carga es igual a la densidad por el área. Es decir, eso es pi a cuadrado por lambda. ¿Estamos de acuerdo? Pi a cuadrado por lambda, esa es la carga total. Entonces voy a, perdón, lambda por gamma, por sigma, porque estoy utilizando sigma en este caso porque es área. ¿Sí? La densidad de carga es sigma. Entonces voy a escribir en términos de la carga total, quién es el potencial en aquel punto. Entonces sigma es la carga entre pi a cuadrado. Entonces tendría carga 2pi epsilon sub 0 a cuadrado por todo aquello. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, lo único que hice fue sustituir, ¿verdad? Lo único que hice ahí fue sustituir sigma en aquel resultado de arriba. Entonces, cheque. En otras palabras, lo que me está pidiendo el ejercicio es que... ¿Qué está pasando con esto, muchachos? Permítanme. Se cerró de la nada. Les cuento que no me gusta Windows por un montón de cosas, pero funciona bien. Entonces, lo que me está pidiendo el ejercicio es que compruebe, ¿verdad?, que cuál es el error relativo que yo puedo tener cuando yo utilice el resultado, ¿sí? El resultado de trabajarlo como si fuera una carga puntual, ¿sí? Es decir, el potencial, no la carga. El potencial del círculo y la carga puntual, y que compare dicho resultado con el valor exacto y que el error que yo tenga tiene que ser menor al 1%. Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. ¿A qué distancia z yo voy a tener exactamente esta relación? ¿Sí? Esa relación. Que yo puedo utilizar la carga puntual en lugar de tener el resultado real, el exacto, ¿verdad? El exacto, lo que miran ustedes en su laboratorio, para que el error sea menor que el 1%. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Entonces, hagamos la sustitución. La carga 2pi epsilon sub 0 a cuadrado, z cuadrada, raíz cuadrada de esto. Parece que sí va a salir un poco largo, pero creo que sí me da tiempo de terminar la teoría hoy. Vamos a ver qué tan largo aparece esto. Entonces, al cuadrado menos la carga, el potencial del campo de la carga puntual es U carga 4pi epsilon sub 0 z, ¿verdad? Z, estamos hablando de una distancia z, ¿sí? Esto entre la carga 2pi epsilon sub 0 a cuadrado, raíz cuadrada de z cuadrado más a cuadrado menos valor absoluto de z. Esto tiene que ser menor que el 0.01. ¿Estamos de acuerdo? Ah, de hecho, puedo simplificar las cosas. Observen que esta expresión, esa expresión que tengo valor absoluto, es porque si me estoy ubicando en la parte de arriba, ¿verdad? En la parte de arriba, esto va a ser positivo. Si estoy en la parte de abajo, al final este resultado es positivo también, porque el valor absoluto del número negativo siempre es positivo. Entonces al final siempre voy a tener el mismo número acá, ya sea arriba o abajo que me esté ubicando. Entonces vamos a suponer que ahorita vamos a estarnos ubicando arriba, ¿verdad? Arriba o abajo siempre voy a tener el mismo número, pero ahorita lo que voy a suponer es que z, el resultado me va a dar una cantidad positiva. ¿Estamos de acuerdo?
una cantidad positiva. Y ya sabemos que es el mismo resultado si estuviera hablando abajo. Lo único que tendría que tener un signo negativo, esa cantidad. Entonces, manipulemos eso. Es decir, hagamos un poquito de álgebra para resolver eso. Lo primero es que, de hecho, vamos a cancelar las cargas, porque las cargas, tanto arriba como abajo, ¿verdad? Las puedo cancelar. Voy a simplificar lo máximo posible para solo tener variables que tengan que ver con el espacio. Es decir, voy a sacar factor común, por ejemplo, la carga. El 2, ¿puedo sacar el 4pi? Sí, saquemos el 4pi. 4pi epsilon sub 0, ¿verdad? Esos son los valores que voy a sacar. O el 2. El 2 y arriba me quedaría un medio. Lo voy a hacer así. Voy a sacar para sacar solamente el factor común del primer término. Entonces eso quedaría 1 sobre a cuadrado, z cuadrado. Aquí como es álgebra, muchachos, por favor presten atención a ver si no meto las extremidades, ¿verdad? Y cometo un error ahí de esos errores elementales que a veces uno comete cuando está manipulando álgebra. Entonces tengo Q 2pi epsilon sub 0. Tengo siempre a cuadrado en el denominador. ¿Y qué más tengo? Raíz cuadrada, z cuadrado más a cuadrado menos z. ¿Verdad? Todo esto menor que 0.01. Entonces puedo ver que elimino esto con esto. Lick. ¿Sí? Creo que entre 1 entre z no sería 1 entre 2z. 1 entre 2. Ah, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Esto sí. Ese 2 me iba a trastocar todo el resultado al final. ¿Verdad? Muchas gracias. Eso sí. Entonces saco factor común, me quedaría 1 entre 2z. Hoy sí, ¿verdad? Todo lo demás vamos bien. Entonces, ¿qué más puedo hacer con esa expresión que yo tengo ahí? Pues podemos manipularla. De hecho, ustedes recordarán, hay ciertas relaciones con ¿cómo se llama? Con esos valores absolutos. Recordarán ustedes que hay una propiedad, por decirlo así, del valor absoluto. Recordarán ustedes ¿cuál era esa propiedad del valor absoluto? Que para quitar el valor absoluto yo tenía una desigualdad, era lo mismo que tener negativo 0.01, ¿verdad? Y quito el valor absoluto. De eso tengo raíz cuadrada de z cuadrado más a cuadrado menos z, negativo 1 sobre 2z, y en el denominador tendría 1 sobre a cuadrado. De hecho, ese a cuadrado lo voy a pasar de un solo a multiplicar al otro lado. Como es un número positivo, no tengo problema, ¿verdad? Tengo raíz cuadrada de z cuadrado más a cuadrado menos z, y de hecho pasaría a multiplicar, a dividir, ¿verdad? Porque está 1 sobre a cuadrado. 1 sobre a cuadrado. Tengo esta expresión. 0.01 sobre a cuadrado. ¿Cierto? ¿Todos de acuerdo con eso? De hecho, pude haber pasado todo el término. Raíz cuadrada, déjenme pasar todo este término, mejor de un solo, porque esto lo puedo manipular de un solo, ¿verdad? Pero recordarán ustedes, cuando ustedes tenían valor absoluto, ¿verdad? De lo que miraron en su curso de álgebra, esta es una desigualdad, ¿verdad? Eso es equivalente a tener eso. Entonces, voy a hacer exactamente esto. Voy a hacer exactamente eso para no estar escribiendo tanto. Tengo 1 sobre a cuadrado multiplicado por raíz cuadrada de z cuadrado más a cuadrado menos z menor que 1 sobre a cuadrado. Raíz cuadrada de z cuadrado más a cuadrado menos z negativo 1 sobre 2z. Esto menor que 0.01 por z cuadrado más a cuadrado menos z, y todo esto dividido entre a cuadrado. Entonces tengo dos desigualdades que hay que resolverlas y el tiempo se me está yendo en esto. Pero bueno, vamos a terminarlo. Sería negativo 0.01. Vamos a simplificar eso y a manipular eso. Voy a multiplicar por a cuadrado. Voy a separarlo. ¿Sí? Voy a separarlo. Voy a separar en las dos desigualdades. Voy a trabajar esta como una desigualdad y la otra como otra desigualdad aparte. ¿Sí? Entonces, voy a separar eso, me quedaría, y ya voy a realizar la multiplicación para no estar haciendo mucho paso. Y multiplico por a cuadrado, como es un valor positivo, a cuadrado es positivo, puedo manipularlo y las desigualdades no me van a cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo z cuadrado más a cuadrado menos z, y allá tendría a cuadrado entre 2z. ¿Cierto? ¿Todos de acuerdo, jóvenes? Y de hecho, puedo multiplicar por z también, para no tener esto, tener solo cantidades positivas.
¿verdad? Cantidades enteras, perdón, no números racionales. ¿Sí? Voy a multiplicar por 2z, voy a multiplicar por 2z toda esa expresión para no quedarme con números racionales, tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, Sí, acuérdense que... ¿Escucho? yo lo metí en Wolfram y me dio, bueno, ya me dio el resultado final. No sé Démelo. si quiere que se lo dé. No, démelo. Lo hacen ustedes. Y si lo meten en Wolfram, esto es álgebra, ¿verdad? Un poco tedioso, algo de 110 es un poco tedioso. Y le diría que lo comprueben, ¿sí? Lo comprueben. ¿Cuánto le dio? Z debe ser mayor que 50 Mayor raíz que... cuadrada de ¿Sí? a cuadrado entre raíz de 101. No, o sea, no. Raíz. O sea, el a cuadrado va en raíz. Solo Ok. eso. El a cuadrado va en raíz y aquí Sí, 101. sí, exacto, así. Y cuánto da eso aproximadamente? Esto aproximadamente, ya sabemos que raíz cuadrada de a cuadrado es a, pero ya sabemos que a es una cantidad positiva, no hay ningún problema. Y 50 entre raíz cuadrada de 101, ¿cuánto le da? 4.9752. 4.9752. Muy bien, entonces solo verifiquemos si esto está bien, no hay ningún problema. Y me dicen ustedes, ¿puedo meter eso en Wolfram Alpha? Sí, la álgebra ustedes ya lo saben. ¿Estamos de acuerdo? Si les permitimos que ustedes pongan las integrales que utilicen Wolfram Alpha, ¿por qué no les puedo permitir que me resuelvan esa ecuación? 5.17, solo déjenme ver si Wolfram Alpha la resolvió bien. Sí, ¿verdad? Es como decirle que es más probable que yo me haya equivocado en algo ahí que Wolfram Alpha se haya equivocado. Vamos a ver. 5.17, el primer inciso ya lo hicimos. Comprobar el segundo inciso me dice que es esto. Valor absoluto de Z menos A, era el campo eléctrico, ¿verdad? El campo eléctrico, valor absoluto de Z menos A, ¿dónde está? Valor absoluto de Z menos A, ¿cuál era ese otro inciso que me pedía? Valor absoluto de Z menos A. Y esto de aquí, ¿qué era lo que me pedía? Y el otro es 5A. 5A. Uno de los resultados me pedía que verificara quién era el campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? El campo eléctrico es este. Valor absoluto de Z menos A. Y este que hicimos fue que este es el campo eléctrico en un punto arriba, ¿verdad? Pero ¿por qué nos da así y no nos da como no lo pide Bagnes? Vamos a ver, valor absoluto de Z menos A. Negativo. Eh, Déjenme ver qué era lo que estaba pidiendo Bagnes, muchachos. ¿Qué ocurre con phi a medida de A se vuelve muy grande? ¿Cuál es el valor de Z para el cual el potencial producido por este círculo? Cheque. Demostrar que eso está bien. ¿Qué ocurre cuando phi verificar que da 3.15? Pero me dijeron ustedes que da 3.15. ¿Y qué ocurre cuando phi a medida de A se vuelve muy grande? Ya lo verificamos, que es el plano. Y me dijeron, este es el resultado que nosotros habíamos encontrado anteriormente, muchachos. ¿Seguros? ¿Sí o no? ¿Están seguros? Sí, ¿verdad? Porque al final encontramos exactamente el plano. ¿Por qué Bagnes tiene entonces ese resultado? ¿Será que este se puede simplificar al resultado de Bagnes? ¿Sí? Al resultado que tiene Bagnes ahí para Z. ¿Se deberá poder simplificar eso? Vamos a ver, valor absoluto de Z menos A, multiplico por Z. Eso me queda... Sí, sí se puede, ¿verdad? Porque me queda Z, valor absoluto de Z, paso a multiplicar aquel término. Puedo racionalizar. Tengo esto. Me queda Z cuadrado más A, negativo Z. Bueno, habría que corroborar si
podemos llegar a la expresión que plantea Wagner, ¿sí? Comprueben esto. Comprueben esto. ¿Verdad? Alguien de ustedes me dijo que sí, efectivamente ese es el resultado que habíamos calculado anteriormente. ¿Verdad? Lo que veo es que ese resultado sí producimos el plano, que andamos bien. Y también veo que llegamos a la respuesta aproximada a mayor, cuando estemos a una distancia mayor de 4.97, es decir, cuando estemos a una distancia aproximadamente mayor a 5 veces A, que es lo que plantea Wagner aquí, miren, 5 veces A, cuando estemos a una distancia mayor de 5 veces A, nosotros podemos aproximar, ¿verdad? Un punto, el resultado de un punto, trabajarlo como si fuera un círculo. Entonces, sería resolver esa álgebra, que si me la dan por Wolfram Alpha también, yo se las tomo válidas, y comprobar que ese resultado es exactamente el mismo que plantea Wagner, ¿verdad? Es decir, lleguen a la respuesta de aquí, simplifiquen para llegar a la respuesta de Wagner, ¿sí? Simplifiquen para llegar a la respuesta de Wagner. Simplifiquen como lo hace Wagner. Y me cuentan, ¿verdad? ¿Qué pasó con ese resultado? Entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Se entiende lo que acabamos de hacer ahorita? ¿O no? ¿Cómo vamos? ¿Se entendió lo que hicimos, muchachos, muchachas? ¿Tienen alguna pregunta? Jóvenes. Hasta el momento no, Lick. Bueno, muy bien, muchas gracias. Disculpen que les pregunte tanto, pero es que me gusta escucharlo, porque si no siento que esto es como un monólogo, donde yo estoy y no sé si ustedes están o no están, se fueron a comer o no están, ¿verdad? Entonces, por eso me gusta escucharles la voz a ustedes, ¿verdad? Y cuando participan me alegro bastante, la verdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a terminar de ver la teoría de este capítulo. De hecho, vamos a partir del concepto que ustedes ya manejan. Acuérdense que la fuerza eléctrica producida en una carga de prueba, le voy a poner así, una carga de prueba se determinaba como el campo eléctrico por esa carga de prueba. El campo eléctrico lo puede producir un sistema de cargas puntuales, un sistema de cargas, ¿verdad? Sistema de cargas puntuales o continuas. O continuas. ¿Estamos de acuerdo? Puntuales o distribución de carga continua. ¿Y qué es lo que sabemos nosotros? Sabemos que va a existir una fuerza sobre esa carga de prueba cuando la ponemos en un punto en el espacio y miramos que efectivamente hay una interacción. Entonces, ¿por qué estoy recurriendo a esto? Porque voy a recurrir al concepto de trabajo. ¿Sí? ¿Recordarán cómo definieron ustedes el concepto de trabajo en su curso de Física 100? Ustedes definieron el trabajo como una cantidad escalar, ¿estamos de acuerdo? Que me cuantifica las relaciones o cambios energéticos que tiene un sistema. Y en particular, cuando ustedes cuantificaban, cuando había una fuerza actuando, ¿verdad?, sobre un objeto y ese lo desplazaba desde una posición inicial hasta una posición final, no importa de qué forma era la trayectoria, ¿verdad? Yo tenía, con respecto a un sistema de referencia, yo tengo una posición inicial y el objeto, la fuerza, lo desplazaba a cualquier otro punto, ¿sí? A una posición final. Vamos a ponerlo un poquito más abajo. Entonces, lo desplazaba a una posición final. ¿Estamos de acuerdo? A una posición final esa carga. La fuerza puede ir actuando de cualquier forma. ¿Qué quiero decir con eso? Que el campo eléctrico puede ir cambiando, ¿verdad? A medida que nosotros nos vamos movilizando de un punto a otro punto, que eso es lo que nosotros hemos estado viendo. ¿Sí? El campo eléctrico, ¿verdad? Nosotros nos encontramos con distribuciones de carga donde el campo eléctrico en algunos puntos es cero, en otros puntos constante, en otros puntos varía, de acuerdo a la distancia en la cual estemos con la distribución de carga. Entonces, esa es la situación. Entonces, así definieron ustedes el trabajo cuando una fuerza movilizaba un objeto. En este caso, el objeto es la carga. ¿Y quién es la fuerza? Pues la fuerza eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? En este caso estamos hablando de la fuerza eléctrica. Entonces, ¿qué con ello? Pues resulta ser que yo puedo hacer la sustitución y escribir la fuerza eléctrica en términos del campo eléctrico. Es decir, tengo la carga, campo eléctrico, ¿verdad? Punto DDR. La carga, como es una carga puntual, yo la puedo sacar afuera del integral y el trabajo que se está efectuando en esa carga lo puedo calcular mediante esta integral. Ah, pero resulta ser que esa integral es conocida para nosotros. Nosotros habíamos dicho,
¿verdad? Habíamos dicho que esto de aquí, esa integral de línea, eso no es más que negativo el cambio del potencial escalar, lo que estamos discutiendo ahorita, ¿sí? No es más que negativo el cambio del potencial escalar. ¿Qué significa? Que yo puedo sustituir esta integral por lo que nosotros ya hemos hecho, ¿verdad? Por ese cambio de potencial y escribir entonces como el trabajo realizado en esta carga de prueba, ¿verdad? Hay un trabajo realizado en esa carga de prueba como esta expresión, negativo el potencial en ese punto final menos el potencial en ese punto inicial. En otras palabras, puedo realizar esa multiplicación de la siguiente forma, ¿verdad? R2 más la carga R1. Entonces, resulta, igual, de hecho voy a sacar factor el signo menos, voy a sacar factor común el signo menos. Resulta que nosotros ya hemos dicho que el campo eléctrico era un campo conservativo, ¿verdad? Lo discutimos, lo encontramos, ¿verdad? Un campo conservativo. ¿A qué definíamos que era un campo conservativo? Que el rotacional de ese campo eléctrico, eso era 0. ¿Sí? Definíamos que era un campo conservativo. El rotacional de eso es igual a 0. Y de hecho, habíamos dicho que esta es una de las ecuaciones que nos va a interesar, ¿verdad? Cuando estudie, es una de las ecuaciones que deben de ustedes de recordar. La van a utilizar ustedes cuando lleguen a 415 y cuando miren las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? Van a recordar esto. Tal vez no esta porque son conservativos. Allá van a ver ustedes campos no conservativos, ¿verdad? Pero hay unas expresiones parecidas, ¿sí? Les dije que esta era una de las importantes. Van a modificarla un poco. Y otra de las importantes, solo para recordarles, es la ley de Gauss. ¿Qué me decía la ley de Gauss? Solo para recordar, ¿verdad? Recordar que la divergencia de E, eso era la densidad de carga sobre epsilon sub 0. Esta es otra ecuación importante que van a recordar ustedes. Repito, cuando lleguen a 415 y ya cuando estén finalizando 415 van a unir todas estas ecuaciones o en forma integral, ¿verdad? En forma integral también es equivalente a la ley de Gauss. En forma integral, ¿quién era ese integral? ¿Lo recuerdan ustedes, jóvenes? ¿Sí? En forma integral tenemos la ley de Gauss o en forma diferencial. Entonces, ¿qué con ello? Entonces, a nosotros nos gusta, cuando teníamos cosas conservativas, mirábamos que aparecían términos iguales, expresiones iguales, y nos gustaba definir algo, ¿verdad? Esas expresiones donde se miran iguales matemáticamente hablando, uno lo que hace es definir nuevas cosas, llamarles de una nueva forma, ¿sí? Entonces, lo que hace uno ahí es llamarle energía potencial, en este caso, energía potencial electrostática. Solo la voy a poner con U. Creo que Bagnes le pone solamente una E, ¿verdad? Para definir energía potencial electrostática. ¿Y quién es la energía potencial electrostática? Es una cantidad escalar. En primer lugar, fíjense que es una cantidad escalar. Tiene que ver con el potencial que me produce alguna distribución de carga, ¿verdad? Y hay otra carga que en este caso es una carga de prueba, ¿verdad? Sometida en ese potencial que me está produciendo algunas cargas externas, ¿sí? Entonces, definimos la energía potencial electrostática de esta manera. Esto es la energía potencial electrostática. La vamos a definir así. Por definición, esto es energía potencial electrostática. Entonces, recordarán ustedes de su curso, que lo utilizaron en Física 200 también, resultaba que si las fuerzas eran conservativas, ¿verdad? El trabajo siempre se puede escribir como el cambio de la energía potencial, en este caso electrostática. Entonces, eso es lo que hemos ahorita encontrado, ¿verdad? Que el trabajo se puede escribir como un cambio de energía potencial electrostática. Creo que no me queda chance de resolver más ejemplos. Solo me quedan 6 minutos. ¿Qué es lo que nos indica eso físicamente hablando? ¿Sí? Que si yo tengo distribución de carga, solo voy a explicar el concepto físico, ¿verdad? Si yo tengo distribución de carga, es decir, yo tengo una fuente, esa fuente en algún punto en el espacio me va a producir campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Ya sabemos que el campo eléctrico me moviliza cargas. Si yo tengo una carga positiva, ¿verdad?
el movimiento de esa carga positiva va a ser en la misma dirección del campo eléctrico. El movimiento de esta carga se va a mover en la misma dirección del campo eléctrico. Movimiento. ¿Por qué? Porque siente una fuerza eléctrica. Si la carga es positiva, de hecho así se definió la carga de prueba como cargas positivas en física 200, ¿verdad? Lo que uno hace es manipular cargas positivas, cargas de pruebas positivas. Entonces, si la carga es positiva, ¿verdad? En la misma dirección del campo eléctrico existe movimiento. Y ya sabemos justamente por esta integral, que el campo eléctrico a lo largo de una trayectoria dada me determina la diferencia de potencial. Observen que esa diferencia de potencial es negativo el potencial en un punto 2 más positivo el potencial en un punto 1, ¿cierto? Entonces, si esto de aquí es positivo, entonces esto de aquí tiene que ser positivo. ¿Qué quiero decir? Que en un punto 1, ¿verdad? Este es mayor que este valor. En otras palabras, observen que si yo tengo el campo eléctrico en esta dirección y yo estoy resolviendo la integral desde este punto 1 hasta este punto 2, esa integral me va a tener que dar positiva. ¿Qué significa? Que aquí el potencial en este punto 1, ¿verdad? Es mayor que el potencial en este punto 2. ¿Sí? El potencial en 1 tiene que ser mayor al potencial 2. ¿Sí? Entonces, si la carga es positiva, se mueve del mayor potencial al menor potencial. Eso es lo que estamos diciendo en otras palabras. ¿Estamos de acuerdo? Que hay un trabajo asociado debido a que existe una diferencia de potencial. Las cargas eléctricas solamente se van a mover de un punto a otro punto si yo tengo una diferencia de potencial eléctrico. Tengo un potencial más bajo y otro potencial más alto. Si la carga es positiva, ¿sí? Si la carga es positiva. Si la carga es negativa, se mueve del potencial más bajo al potencial más alto. ¿Me explico, muchachos? ¿Entiende eso? Sí. Muy bien. Bueno, si vamos entendiendo, vamos bien, ¿verdad? Si la carga es positiva, del potencial más alto al potencial más bajo. Si la carga es negativa, del potencial más bajo al potencial más alto. Eso es lo que me está diciendo esta expresión, ¿verdad? Y ya sabemos que al final eso está relacionado realmente con las fuerzas y el campo eléctrico. Entonces, muy bien, con eso andamos bien, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Si ya entendemos eso, ¿verdad? Ya podemos nosotros cuantificar cuánta energía yo necesito, ¿verdad? Para poder movilizar una carga desde un punto 1 hasta un punto 2. ¿Sí? Ya puedo cuantificar cuánta energía yo necesito para movilizar una carga de un punto 1 a un punto 2. ¿De qué manera? Puedo hacerlo de dos formas. Utilizando el concepto de energía potencial o utilizando explícitamente el concepto de la integral. El problema siempre con esta integral es que nosotros no sabemos cómo se comporta el campo eléctrico, ¿verdad? Ya hemos visto que el campo eléctrico puede tener una configuración radial, ¿verdad? Puede una dependencia radial, puede tener una dependencia, puede ser constante, ¿sí? Puede tener una dependencia únicamente a lo largo del eje ρ, ¿verdad? Entonces, o puede tener una dependencia radial, como por ejemplo una distribución esférica, mientras que observen que manipulando el potencial, si yo logro identificar quién es el potencial en dos puntos, ya no necesito resolver esta integral, porque esta integral se puede volver un poco complicada para casos específicos. Entonces, mientras que la sencillez de esto es que yo solo necesito saber condiciones finales y condiciones iniciales. Y yo ya puedo cuantificar cambios energéticos, trabajos que yo necesito para cambiar, ¿verdad? Las condiciones en un sistema, energéticamente hablando. ¿Sí? Entonces, vamos a quedarnos hasta aquí. El tiempo se me acabó. Mañana voy a resolver un ejercicio de la guía complementaria. Les dejé casi todos los ejercicios, solo dejé uno para trabajarlo en clase, pero igual, si ustedes tienen dudas, me las pueden consultar, por favor, consúltenme, ¿verdad? Yo los puedo ayudar aclarándoles y dándoles alguna sugerencia, o como lo he hecho en otras clases, resolviendo el ejercicio aquí, dedicando algunos minutos para trabajarlo aquí, ¿verdad? Pero yo quiero que estudien, muchachos. Si ustedes son los que quedaron, yo me gustaría que ustedes son los que pasaran. ¿Sí? Lógicamente depende de ustedes.
Depende de ustedes qué tanto empeño le dan a la clase, ¿verdad? Qué tanto están estudiando ustedes en la clase. Entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Se entendió todo lo que hemos discutido el día de hoy? Bueno, muy bien. Entonces, nos vemos el día de mañana, muchachos, muchachas. Pasen feliz día. Igual, Lick. Muchas gracias.